Es momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es miércoles 5 de agosto de 2026, es la 1 de la tarde en punto y estás escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. El día de hoy estaremos tratando muchos temas, pero uno en particular que nos llama mucho la atención y que queremos que nos ayudes precisamente a contestar la pregunta del día, que es referente a, es el tema de la hiperconexión, que hoy en día parecería que todas y todos estamos obligados a estar conectados a través de dispositivos móviles todo el tiempo e incluso también obligados a contestar de manera muy rápida. Por eso nuestra pregunta del día es, ¿tú contestas inmediatamente todos los mensajes que te llegan? Ayúdanos con tu respuesta al número 5566 31 24 27 y también a todas las redes sociales de Imer Noticias. ¡Comenzamos! El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a 5 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y ofreció más de $100 millones en recompensas por información que permita capturarlos. Además, impuso restricciones de visa a decenas de personas vinculadas con ese cártel, ya designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump, informó el fiscal general interino Todd Blanche. Hoy, el Departamento de Justicia, en coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, anunció la divulgación pública de 5 acusaciones formales distintas contra líderes de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación. También anunciamos hoy, junto con el Departamento de Estado, recompensas por un total de más de $100 millones. Con la meta de sembrar más de 6 millones de árboles en todo el país, este fin de semana se llevará a cabo la Jornada Nacional de Reforestación, anunció la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López. En 32 estados, en 621 municipios, 1,632 núcleos agrarios, 32,000 hectáreas. Vamos a sembrar, tan solo ese día vamos a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas. Van a participar 235,097 personas. Se busca que este esfuerzo se convierta en una práctica anual en la que todas y todos nos sumemos a reforestar México, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es que esta jornada sea todos los años, que no solamente sea 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos. Es un esfuerzo nacional, gobernadoras, gobernadores, jefa de gobierno, municipios, el gobierno de México y muchos voluntarios y voluntarias. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en Palacio Nacional. El encuentro se inscribe en el interés de que el Papa León XIV incluya a México en su gira por América Latina y por la importancia de su encíclica en el debate sobre la inteligencia artificial. Además de lo que significa para el pueblo católico esta visita, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial. La encíclica que publicó es una referencia ya mundial. El Gabinete de Seguridad ya investiga el homicidio del creador de contenido César Gastelum, ocurrido en Sinaloa, confirmó la presidenta Sheinbaum. Pidió esperar el avance de las investigaciones para conocer el móvil y dar con los responsables. Vamos a esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio.
cientos de personas despidieron a 112 víctimas del bombardeo israelí que devastó un bloque residencial en la ciudad de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, cuyos cuerpos permanecieron sepultados bajo los escombros casi 3 años. El funeral colectivo, considerado el más multitudinario desde el inicio de la guerra, volvió a mostrar el profundo costo humano y el genocidio que ha provocado este conflicto. Hoy, por supuesto, hablaremos de este tema. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1 de la tarde ya con 5 minutos, hora del centro de nuestro país, y continúas escuchando Imer Noticias, tu punto de referencia, segunda emisión. Como siempre queremos que te pongas en contacto con nosotras y nosotros, y para ello te recuerdo que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociodigitales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter, ahora X, como Imer Noticias. De igual forma puedes mandarnos mensaje de texto o una nota de voz, un audio, a nuestro número en cabina, 55 66 31 24 27. Como siempre, también agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Del otro lado de la cabina nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López, y también a nuestro equipo de redes, Ariel Escalante, Lulú Zamudio y Laura Velarde. Y claro que sí, para iniciar también tenemos un regalo de nuestras y nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, que es una novelita gráfica que se titula Marcas y es de la autoría de Fersoj. Pero si quieren, para conocer más detalles acerca de la historia de Magnolia que retrata este libro, escuchemos una cápsula y regresamos. ¿Te imaginas ser el portador o la portadora de una maldición que a través de una marca invisible hace que todas las personas se alejen de ti y que los problemas te persigan como si fueras un imán que los atrae? Pues bien, Magnolia es una chica que está convencida de tener esa maldición. Si te gusta la estética oscura, el cómic, las atmósferas góticas, los temas que exploran la soledad, los secretos, y te interesa sumergirte en la complejidad de las dinámicas sociales entre las y los adolescentes, además saber, por supuesto, cómo es que Magnolia lidia con esta maldición que aparentemente la persigue, definitivamente tienes que leer Marcas, novela gráfica del ilustrador y terapeuta poblano Fersoj, quien a través de esta obra busca prevenir la violencia contra las y los adolescentes al tiempo de concientizar a la juventud acerca del impacto que ésta puede tener en sus vidas. Y es que a veces pensamos y creemos que las cosas negativas que nos ocurren solo nos pasan a nosotros y que además están asociadas con la mala suerte o con maldiciones, cuando no encontramos otra explicación que nos satisfaga, pero no es así. Y este libro nos muestra la importancia de no cargar solos con las cosas que nos aquejan. Soy Salvador Cristerna, del Fondo de Cultura Económica, y esta es mi recomendación literaria. Disfruta de su lectura. Si te interesa este libro Marcas de Fersoj, mándanos un mensaje al 55 66 31 24 27 y será tuyo. Y también tenemos más regalos, tenemos pases dobles para la función de teatro El peso de las hormigas, que se va a estar presentando en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en Avenida Insurgente Sur número 3000 en el Centro Cultural Universitario en la UNAM, este sábado 8 de agosto a las 19 horas. La obra El peso de las hormigas, del dramaturgo canadiense David Paquet, con traducción de Boris Schulman y dirección de Angélica Rogel, es una producción de Teatro UNAM creada por Los Endebles, en la cual nos cuentan la historia de Jane y Oliver, dos adolescentes desencantados que en medio de unas elecciones escolares descubren que incluso en los escenarios más pequeños es posible transformar la forma de mirar el mundo. Una obra con mucho humor satírico, irreverente, que también aborda la apatía, la desesperanza y sobre todo la necesidad de reconstruir una comunidad, recordando que la esperanza también puede ser un acto de resistencia. Si tú quieres un pase doble para asistir a esta obra, El peso de las hormigas, este sábado 8 de agosto en el Centro Cultural Universitario, mándanos también tu nombre completo y un mensaje diciéndonos que quieres un pase doble para esta obra al 55 66 31 24 27 y nuestro equipo de producción se pondrá en contacto contigo.
Ahora sí, continuamos con la agenda informativa del día de hoy. Mi nombre es Donovan Puebla y tengo 24 años. Y algunos, la verdad, tanto los que son de trabajo yo de mi novia o familiares, ya sea mi mamá, mi papá, mis abuelos, inclusive los de mi hermano, pero hay algunos otros que sean como de grupos o algún otro que sea de algún amigo, no lo abro rápidamente, lo dejo para después cuando tenga ya sea un tiempo libre. Hola, soy Daniela, tengo 24 años y normalmente contesto los mensajes de inmediato. Esto porque mi trabajo me mantiene alerta y atenta a cualquier mensaje de cliente o futuro prospecto. Hola, soy Moisés, tengo 25 años y en su mayoría no contesto inmediatamente los mensajes. Depende un poco de la persona o de la urgencia que aparente, pero ese es como lo que usualmente hago. Hola, mi nombre es Fernando, tengo 25 años y si tengo el teléfono a la mano, sí contesto los mensajes inmediatamente, pero si no es así, pues no. ¿Y tú contestas todos los mensajes que te llegan inmediatamente? Mándanos tu respuesta al 55 66 31 24 27 o a nuestras redes sociales Imer Noticias y estaremos compartiéndolo a lo largo de esta transmisión. Ahora cambiamos de tema, ya que desde octubre de 2023 se ha intensificado, como sabemos, todas las agresiones y ataques e incluso, hay que decirlo, genocidio del pueblo palestino por parte de Israel en Medio Oriente. Y precisamente por eso el día de hoy traemos una reflexión que es ¿cómo es ser joven hoy en Palestina? Ya que cerca del 40% de la población en Palestina corresponde de hecho a jóvenes y adolescentes de entre 10 y 29 años. Informes recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas documentan que esta juventud enfrenta una crisis humanitaria y de salud mental sin precedentes, marcada por el desplazamiento forzado, la destrucción de escuelas y también la pérdida total de oportunidades. Rafael Burgos nos tiene todos los detalles. Ser joven en la Franja de Gaza o en Cisjordania es vivir en modo supervivencia. Pero ¿qué significa cumplir años, enamorarse, estudiar o buscar empleo cuando la cotidianidad está atravesada por muros, asedios y emergencias constantes? Los informes de la ONU revelan un panorama desolador para la salud mental de esta juventud. El estrés postraumático, la ansiedad y la depresión se han vuelto el pan de cada día. No hay espacio seguro. Cientos de escuelas y universidades han quedado reducidas a escombros o convertidas en refugios masivos para familias desplazadas, paralizando por completo la formación de miles de estudiantes. Para dimensionar la magnitud de esta ruptura, conviene mirar el antes y el después. Antes de que estallaran las hostilidades generalizadas a finales de 2023, Palestina presumía de uno de los sistemas educativos más sólidos de la región. Según cifras de UNICEF, el 95.4% de la niñez estaba matriculada en la educación básica y la alfabetización rondaba el 98%, una de las tasas más altas del mundo árabe. En primaria, la asistencia de las niñas, con un 98.4%, superaba incluso la de los niños. Sin embargo, al llegar a la secundaria, la asistencia bajaba al 75% y al cumplir los 15 años casi 1 de cada 4 varones abandonaba los estudios, frente a un 7% de las mujeres, empujados por la falta de expectativas económicas, la violencia o una educación percibida de baja calidad. Ese retrato de normalidad se ha hecho añicos. El conflicto armado en la Franja de Gaza provocó el colapso total de la escolarización presencial. UNICEF reporta que cerca de 700,000 niños y niñas llevan años consecutivos fuera de las aulas, y en buena medida porque el 98% de los planteles educativos ha resultado dañado o destruido. Es en los hechos una generación entera que no ha tenido un solo día normal de clases desde octubre de 2023. Frente a esta parálisis, las agencias internacionales han puesto en marcha planes de contingencia. La iniciativa de Vuelta al Aprendizaje busca reincorporar de forma paulatina a más de 300,000 menores en espacios temporales, muchas veces simples tiendas de campaña, con la meta de restaurar al menos en parte el derecho a la educación. La falta de un entorno económico y político estable empuja a muchos a considerar la migración irregular como la única salida para rescatar su dignidad. A esto se suma el incremento de la violencia de género y las barreras para acceder a servicios básicos de salud sexual y reproductiva ante el colapso
hospitalario. Sin embargo, las y los jóvenes no se resignan a ser solo cifras de asistencia humanitaria. A pesar del trauma y el aislamiento, un porcentaje alto de la juventud participa en redes comunitarias, culturales o comités locales para mantener viva la educación, ofreciendo apoyo psicosocial y talleres de resiliencia a los más pequeños. Para ellos, abrir un libro, levantar un centro cultural o documentar su realidad a través del arte es una forma radical de resistencia. La juventud palestina no pide compasión, exige futuro. Invertir en su educación, en su salud mental o en su liderazgo no es opcional. Es la única ruta posible para la reconstrucción de la región. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Ahí el panorama de lo que viven actualmente las infancias y juventudes en Gaza, es decir, el pueblo palestino bajo el asedio y agresiones de Israel. Y es que también es un tema que se vuelve coyuntural nuevamente, ya que en la ciudad de Gaza, este martes, como ya lo comentábamos, se llevó a cabo el entierro masivo de 112 integrantes de un mismo núcleo familiar, entre ellos decenas de niñas, niños, cuyos cuerpos fueron recuperados de entre los escombros el pasado domingo, 3 años después de que sus viviendas fueron destruidas durante un mortal bombardeo ejecutado por el ejército de Israel. Centenares de gazatíes acudieron al cortejo fúnebre que comenzó en una de las viviendas de la familia, ubicada en la zona de Salasini, en la ciudad de Gaza. Posteriormente, los cuerpos fueron cubiertos con banderas palestinas, flores y fotografías de las víctimas para luego ser trasladados al cementerio Al-Mandami. Entre los restos sepultados se encuentran los de 44 niños y niñas, 9 adultos mayores y 7 personas con discapacidad. Sin embargo, no todas las víctimas pudieron ser identificadas y, de acuerdo con las autoridades, aún quedan otros 41 cadáveres por localizar. El jefe del Departamento de Registros del Ministerio del Interior de Gaza, Saer Al-Haedi, declaró a la agencia AP que familiares de personas desaparecidas han reportado que al menos 7.400 personas continúan bajo los escombros. Además, desde el 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud de Gaza ha documentado la muerte o asesinato de más de 73.370 personas en el enclave palestino, entre ellas alrededor de 20.000 menores de edad. Y precisamente para conocer más acerca de lo que se vive actualmente en la Franja de Gaza, con todo lo que está ocurriendo con el pueblo palestino y sobre todo por qué es necesario no dejar de hablar de este tema, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Nofret Hernández. Ella es especialista en el estudio de Medio Oriente e integrante de la organización Académicos con Palestina. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Berenice, y a tu auditorio también. Muy bien, gracias. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, doctora, sobre todo porque veíamos que parecería que estaba establecido ya en la sociedad que el genocidio era algo malo, ¿no? Que asesinar a un pueblo, agredir a un pueblo, exterminar niñas y niños era algo que definitivamente rechazábamos como humanidad. Sin embargo, hemos visto en los últimos días, esta semana de hecho, que han aparecido una serie de posturas publicadas en medios de comunicación, en una revista de corte conservador, de hecho, en la cual se hace referencia a lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero se niega el hecho en sí mismo. ¿Por qué es importante, en este caso, doctora Nofret, no dejar de hablar de las agresiones que vive el pueblo palestino, pero sobre todo de no quitar la categoría de que se está cometiendo un genocidio como tal? Vaya, muy importante pregunta, sí, porque precisamente el dejar de nombrar las cosas como son también, o nombrar algo que no es de la manera incorrecta, esconde posturas políticas, finalmente, ¿no? O sea, decir que no es por odio al pueblo judío, eso lo hemos repetido hasta el cansancio desde el colectivo al que pertenezco, pero también, por supuesto, desde mi trabajo docente y de investigación. Yo estoy en contra de cualquier forma de discriminación y de racismo, incluido el antisemitismo y la islamofobia. Y ese artículo que bien mencionas tú es bastante islamófobo, por cierto. Y además también tiene la falla
de equiparar el judaísmo con el Estado de Israel, como si Israel representar a todos los judíos cuando cada vez hay más judíos en el mundo, principalmente jóvenes en Estados Unidos, que dicen abiertamente que Israel y sus políticas no violentas en contra de la población palestina no los representan ni les da un lugar más seguro o sea, ni les da un mundo más seguro a ellos, ¿no? Todo lo contrario, crea un mundo más inseguro no solo para los judíos, sino para los palestinos en particular, los árabes en general, porque también está atacando a Líbano, Israel, no hay que olvidarlo, y está matando indiscriminadamente también a su población y a los paramédicos y periodistas, sino también para el mundo entero, porque precisamente el querer negar el genocidio y el querer negar eh, pues el negocio, ¿no? O sea, lo están haciendo porque detrás de todo esto no solamente hay una cuestión ideológica, endoctrinamiento o política, es también porque hay un negocio, y eso ya lo ha dicho Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, en uno de sus informes, de los más recientes, cómo hay empresas, específicamente empresas transnacionales, que lucran de la muerte de los palestinos. Y por eso, y eso nos afecta, porque finalmente estas empresas generalmente son empresas de vigilancia que después venden, o de tecnología, que venden sus inteligencia artificial y venden sus productos a nuestro país. O de armas, ¿no? Y venden sus productos a nuestro país. De hecho, se siguen vendiendo armas israelíes en México y el gobierno de México o los gobiernos estatales de México las siguen comprando. Entonces, eso debería importarnos directamente, porque Palestina es un laboratorio, siempre lo ha sido, simplemente ahora es más claro que eso es lo que ha sido, un laboratorio para emplear estas armas y esta tecnología y después ver si es rentable. Entonces, y como bien decía la nota introductoria, pues los más afectados son los jóvenes y los niños, que además es una de las, o sea, la cantidad, ahorita no tengo el dato más reciente, pero Gaza se ha convertido en el territorio con el mayor número de niños y jóvenes amputados del mundo. Es decir, esto también es una manera es parte del genocidio. El genocidio es un proceso, en este proceso de deshumanización de los palestinos para justificar su exterminio, no solamente es exterminarlos o desplazarlos, sino también impedir que puedan tener un futuro. Hay muchísimos artículos serios, no como el que mencionaste, en el cual se explica precisamente cómo el territorio de Gaza ha quedado inhabitable, la mayor parte, para el ser humano, y el hecho de que haya esa cantidad de niños y jóvenes amputados, pues tiene toda la intención de evitar que haya jóvenes palestinos que sigan capaces de producir conocimiento, de ser deportistas o científicos, ¿no? Es amputarles la vida también, es amputar el futuro no solo de estas vidas, sino de de Palestina en general. Y de hecho hay cada vez también más médicos que son los únicos que dejan entrar, porque los periodistas no pueden, internacionales no pueden entrar, y a los palestinos los están matando. Entonces, el personal médico internacional que ha ido y que regresa a sus países de origen han dado testimonio de cómo han atendido a niños ya jóvenes con balazos en la cabeza y en el pecho. Es decir, claramente les están apuntando a matar, además de estas mutilaciones también por las bombas, etcétera. Claro, y ni hablar también, por ejemplo, de la falta del acceso a la educación, a la salud, incluso, pues, el riesgo que hay hoy en día de que no existe la seguridad alimentaria para ninguna y ninguno de esos niños y jóvenes que actualmente residen, pues, en los territorios desplazados, porque ya ni siquiera estaban en sus lugares de origen, dado la calidad de las agresiones que han ido en aumento, sobre todo desde octubre de 2023, lo hemos visto. Doctora Nofret Hernández, especialista en el estudio de Medio Oriente e integrante de la organización Académicos con Palestina. Doctora, también algo que me llamaba mucho la atención de manera muy desagradable, hay que decirlo, de este texto conservador, ya decíamos, publicado esta semana, es que se tiene la osadía de nombrar como mártires a las personas asesinadas por el régimen de Israel precisamente en la Franja de Gaza, cuando estamos hablando de que
en realidad hay al menos 20,000 niñas y niños asesinados bajo estos ataques y al menos 70,000 víctimas, aunque este texto también tiene, insistimos, la osadía y el atrevimiento de reducirlos incluso a 50,000, que de todos modos es un número muy grande. Y también dice este texto que no se sostiene, cito, la narrativa de que sea un genocidio, pero entonces, ¿a qué se le nombraría no genocidio en este caso? Porque estamos viendo todas las pruebas y más bien lo que no se sostiene es el intento por ocultar lo que se está haciendo con el pueblo palestino, doctora. Así es, afortunadamente creo que la población del mundo está despertando, pero estamos gobernados en todo el mundo por una bola de políticos ineptos y atados de manos por los intereses económicos, ¿no? Pues de estas empresas de armas y todo esto, ¿no? Entonces, y cobardes, porque bien podrían romper pues con este tipo de economía necropolítica, ¿no? Esta necroeconomía. Entonces, en efecto, el genocidio, como lo define la convención, que ni siquiera la menciona el texto, y como lo definió, como lo explicó también Francesca Albanese en Anatomía de un genocidio, su primer reporte al respecto en 2024, me parece, y como también lo han explicado otros teóricos. Incluso el texto bueno, el teórico que le dio nombre a este crimen, Rafael Lemkin, era de origen judío, él fue víctima del Holocausto y además se basó también en el genocidio armenio para poder nombrar este crimen. Y su definición, varios teóricos que la retoman, también hablaba precisamente, entre ellos también Eyal Weizmann, que es un arquitecto, fundador de Forensic Architecture, israelí, de hecho, que lleva a cabo investigaciones sobre el desplazamiento forzado de los palestinos, la Nakba y actualmente el genocidio, ¿no? Y bueno, todos estos investigadores coinciden en que, muy convenientemente, lo único de las pocas cosas que no entró en la definición legal de genocidio de la ONU de 1940 y tantos, que fue ya aprobada en el 51, ¿no? Y de la cual México forma parte y por eso estaría obligado a evitar en lo que pueda que esto siga ocurriendo y no lo ha hecho lo suficiente desde mi punto de vista, condenar no es suficiente. Pues mencionan la parte cultural, precisamente, ¿no? La parte cultural y la parte del territorio, que es lo que retoma el Weizmann, ¿no? De Forensic Architecture. La parte legal se queda solamente en esta intención que es lo que define el texto, ¿no? De manera muy somera. La intención de matar, de exterminar a un grupo por etnia, raza o religión, que eso de todos modos lo cumple en el caso de Gaza, ¿no? Al no ser parte de la etnia, bueno, que el judaísmo es una religión, no es una etnia, pero el sionismo, que es el nacionalismo político de los israelíes, este nacionalismo político que surgió en Europa en el siglo XIX, ha confundido precisamente judaísmo con nacionalismo, con identidad política, ¿no? Entonces, al no ser judíos los palestinos, ser cristianos, porque hay cristianos, o musulmanes, y ser árabes, porque también pues hay judíos que son árabes, pero hay otros judíos que no lo son, ¿no? Étnicamente hablando, pues al no ser judíos los están desplazando y exterminando. Entonces cumple perfectamente, pero falta insistir en esta parte que ya lo mencionábamos, que ya lo mencionaron en la introducción, que es la parte cultural, la parte la parte cultural, el territorio y la posibilidad de un futuro en ese territorio para esa población. Y de eso se habla menos, pero también lo cumple, porque precisamente lo que hace el trabajo de Forensic Architecture es demostrar, ya lo decía, que se ha vuelto inhabitable en la mayor parte de la Franja de Gaza para el ser humano. Y eso tiene todo el propósito de hacer imposible que la gente quiera volver a sus tierras para cultivarlas o para lo que sea, para vivir ahí de alguna manera. Y además, el hecho de matar a tantas mujeres, o sea, y tantos niños y jóvenes, ¿no? Es también la intención de evitar que siga habiendo palestinos. O sea, no nada más matar a los que están o desplazar a los que están, sino evitar que haya un futuro futuras generaciones de palestinos y que las pocas que queden pues están discapacitadas ahora ya, ¿no?
la mayoría de ellos. Y por supuesto, muchos de ellos se van a radicalizar porque han visto cómo han muerto todos sus familiares alrededor de ellos. Y ellos mismos, o sea, espero que no todos, pero si quieren acabar con la radicalización islamista, esta no es la mejor manera, todo lo contrario. Todo lo contrario, doctora Nofreta Hernández, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias, sobre todo porque hay que volver a poner sobre la mesa que no podemos dejar de hablar de Palestina, de lo que están viviendo todas las niñas, niños, adolescencias, pero en general el pueblo palestino bajo el asedio, insistimos, de Israel, en este caso del gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, y también que lo que se está cometiendo es efectivamente un genocidio, por más que unos quieran taparlo con un dedo. Doctora, agradecerle muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. وضع على فمه السلاسل ربط يديه في صخرة الموتى وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه. Escuchamos un fragmento de On Man en un hombre de Sabrén que sale en pues el soundtrack del documental musical Checkpoint Rock, Canciones sobre Palestina, realizado por el vasco Fermín Muguruza, que también pues siempre ha apoyado la defensa del pueblo palestino. Es un documental de 2009 que está disponible en internet y que a través de la música de varios artistas palestinos y palestinas retrata lo que se está viviendo precisamente desde ese entonces, porque hay que recordar, esto no comenzó en 2023 ni pues en este siglo, sino que es algo que comenzó desde los años 50 del siglo pasado con la Nakba, que dio origen al primer desplazamiento y agresiones sobre este pueblo. Ahí está el documental, invitamos a que lo vean obviamente, y bueno, también si pueden buscar, esta canción está basada en un poema que se titula Sobre un hombre de Mahmoud Darwish, un poeta también de origen árabe palestino, en el cual narra la historia de un hombre que pues es asediado, es amarrado, es amedrentado, pero que al final termina diciendo las cárceles no nos van a detener, somos más que esto. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos. ولم تمت روما نيرون مات ولم تمت روما بعينيها. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Daniela, 20. Depende. Si es a mis papás, contesto luego. Si no, pues ya hasta que me desocupe contesto. Camila, 23. Normalmente cuando estoy trabajando me espero hasta que termine de sesiones, de juntas pendientes, y cuando me llegan y no estoy haciendo algo relevante, los contesto luego. Yo soy Alex Iván Bautista Hernández, tengo 24 años y la mayoría de las veces respondo un poquito tarde, generalmente para analizar qué responder, a veces pues también porque generalmente estoy como muy ocupado, entonces los mensajes de quienes tal vez no priorizo tanto los dejo como hasta el último. Me llamo Fernando, tengo 22 años y en general suelo responder los mensajes de inmediato y algunas veces porque estoy entretenido tardo unos minutos más en responder. 1:38 p.m, hora del centro de nuestro país, y estamos de regreso en Imer Noticias, tu punto de referencia, y ya escuchábamos algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que es: ¿tú contestas inmediatamente los mensajes que te llegan? Mándanos tu comentario, tu respuesta al 55 66 31 24 27 y lo estaremos compartiendo a lo largo de este programa. Continuamos con la información del día de hoy.
En noticias referentes a seguridad, el gobierno de Estados Unidos anunció que está ofreciendo más de $100 millones en recompensas a quienes ofrezcan información que conduzca al arresto y o condena de líderes y colaboradores del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, se anunció la imposición de restricciones de visa a 65 personas que son familiares o socios personales o comerciales cercanos de personas relacionadas con dicha organización criminal. Nuestra compañera Jessica Martínez nos tiene toda la información. El gobierno de Estados Unidos anunció que está dispuesto a pagar más de $100 millones para quienes ofrezcan información que conduzca a la aprehensión o la condena de colaboradores del cártel Jalisco Nueva Generación, organización contra la que hoy formalizó cargos penales en contra de 5 de sus líderes. Uno de ellos es Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, a quien identifican como el nuevo líder de la organización y por quien ofrecen hasta $25 millones. El director de la Agencia de Administración de Control de Drogas, Terry Cole, señaló que Juan Carlos se ha convertido en la prioridad de captura tras la muerte de su padrastro, Nemesio Rubeno Ceguera Cervantes, alias El Mencho, a finales de febrero. La caída de El Mencho no acaba con el cartel Jalisco Nueva Generación. Esto pone de relieve la resiliencia de la organización y la amenaza constante que representa. Según información de inteligencia de la DEA, el nuevo líder Juan Carlos Valencia González, hijastro del Mencho, está tomando el control del cártel. Para nosotros, El Pelón es la prioridad número 1 de la DEA. La DEA está más decidida que nunca a desmantelar el cartel Jalisco Nueva Generación y a llevar ante la justicia a sus líderes, miembros, facilitadores y cómplices corruptos. En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que estas acciones son solo el comienzo. Por su parte, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, Michael González, agregó que se están imponiendo restricciones de visa a 65 personas que podrían estar vinculadas con la organización criminal. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para perseguir, desmantelar y destruir a estas despiadadas organizaciones terroristas extranjeras y para defender a Estados Unidos y a sus ciudadanos de la violencia y las drogas que han desgarrado a nuestras familias y comunidades. Además de estas recompensas, el Departamento de Estado está imponiendo restricciones de visado a 65 personas, familiares o colaboradores cercanos de individuos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación para impedir su entrada a nuestro país. 26 de esas personas ya contaban con visados estadounidenses. Dichos visados han sido revocados. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Así las cosas con Estados Unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y en más noticias referentes a seguridad, el Gabinete de Seguridad de México informó que en coordinación con la Fiscalía de Sinaloa colabora en las investigaciones para esclarecer los hechos relacionados con el homicidio del creador de contenido César Gastelum. El influencer fue asesinado este martes alrededor de las 8 de la noche mientras realizaba una transmisión en vivo junto a sus amigos a las afueras de un establecimiento de comida en Culiacán, Sinaloa. A través de una publicación en redes sociodigitales, la dependencia detalló que entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones en las que Gastelum hacía alusión a la facción de un grupo delictivo. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, así como de otros indicios que permitan identificar y detener a los posibles responsables. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estos hechos durante la conferencia matutina el día de hoy en Palacio Nacional. Escuchamos. Tocó el tema y están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa de por qué se da este lamentable homicidio. Vamos a esperar a toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y en todo caso al autor intelectual y conocer la razón de por qué se da este lamentable homicidio. Vamos ahora hasta la capital de nuestro país.
Y es que con reformas legales, una alerta registral y una red de 100 abogados para brindar asesoría gratuita, el gobierno de la Ciudad de México fortalece las acciones para prevenir y combatir el delito de despojo en la capital del país. Nuestra compañera Guadalupe Franco nos tiene todos los detalles. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Así es, el gobierno de la Ciudad de México presentó un paquete de reformas legales y acciones de prevención, protección a víctimas y atención inmediata para fortalecer el combate al despojo en la capital del país. Destacan reformas para modificar el artículo 41 a fin de reforzar la verificación de la autenticidad de documentos y otorgar mayores facultades al registro público de la propiedad para revisar trámites realizados fuera de la ciudad. Esto con el objetivo de cerrar espacios a fraudes y fortalecer la protección del patrimonio de las y los capitalinos mediante el impulso además de un programa de regularización, dijo la jefa de gobierno Clara Brugada. Escuchamos. Esta es la gran estrategia de prevención, es la regularización, la seguridad, la certeza jurídica de los predios, del patrimonio de la población. Cuando una propiedad cuenta con documentos claros, actualizados, legalmente inscritos, resulta mucho más difícil que terceros intenten apropiarse de ella mediante fraudes. También se creará una alerta registral institucional que se activará cuando se detecte cualquier trámite relacionado con un inmueble identificado como de riesgo, permitiendo así prevenir posibles fraudes. Además, se pondrá en marcha una unidad de inteligencia registral que analizará antecedentes y movimientos de inmuebles para detectar irregularidades. También se impulsará un programa de seguridad patrimonial que incluye una red de 100 abogados que ofrecerán asesoría y representación legal gratuita en el Zócalo de la ciudad. Asimismo, se desarrollarán campañas de capacitación y difusión, incluyendo una cartilla con recomendaciones para prevenir casos de despojo. También se informó que se fortalecerán los protocolos de reacción inmediata a denuncias y se acortarán los plazos para la restitución de inmuebles y judicialización de casos. Para ello, se fortalecerá la inteligencia para identificar y desarticular redes criminales, dijo la fiscal de justicia Berta Alcalde. Escuchemos. Vamos a tener una agencia de investigación estratégica con un enfoque en casos seriales, redes criminales. Aquí se da sobre todo el modus operandi de fraude procesal, este delito vinculado al despojo que se da muchas veces con la simulación de actos jurídicos y la posible participación de notarios o servidores públicos. La estrategia contra el despojo también contempla reuniones y acciones específicas para atender y dar seguimiento a las denuncias, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Cuauhtémoc y Benito Juárez, demarcaciones que concentran el mayor número de casos de despojo. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe. Son acciones fundamentales, sobre todo ante el panorama que hemos visto en las últimas semanas respecto a este delito, el delito de despojo en la capital del país, y que hay que recordar que precisamente para que se realice este delito, como estaba sucediendo en la mayoría de los casos, pues lamentablemente está inmiscuido, relacionado el Poder Judicial de otros estados del interior de la República, y que por eso ahora se toman estas medidas. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Vamos con más información, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió esta mañana en Palacio Nacional con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El encuentro, que duró poco más de una hora, es el de más alto nivel entre el gobierno mexicano y el Vaticano desde el inicio del pontificado de León XIV. Conversaron sobre Magnificat Humanitas o Grandiosa Humanidad, la primera encíclica del Papa en la que plantea la necesidad de que el desarrollo de la inteligencia artificial esté orientado por principios éticos de justicia, dignidad humana y también responsabilidad compartida. También abordaron los llamados del pontífice a favor de la paz, la fraternidad y la protección de las poblaciones más vulnerables. Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer el diálogo, la solidaridad y también la cooperación entre las naciones frente a los conflictos internacionales. Y de hecho, previamente, durante su conferencia matutina, la presidenta afirmó que su gobierno mantiene el interés de que el líder católico incluya a México en su gira por América Latina a finales del año, también por la importancia de su encíclica, la cual se inserta en el debate nacional sobre la inteligencia artificial.
En esta discusión que estamos haciendo, además de lo que significa para el pueblo católico esta visita, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial. La encíclica que publicó es una referencia ya mundial de un debate sobre quién controla esas plataformas, quién define los contenidos, cómo se diseñan los algoritmos y hacia dónde vamos como humanidad. Es un debate muy importante a nivel planetario y que en México lo estamos dando. Entonces, más allá de su representación religiosa, y evidentemente en México pues hay separación de la Iglesia y del Estado y así va a ser siempre, pero hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo respecto a esta reflexión. Incluso él mismo llama la regulación pública de la inteligencia artificial y a reconocer entre todos cuáles son los impactos y quiénes están beneficiando de este uso de la inteligencia. Es un referente hoy a nivel internacional sobre este y muchos otros temas humanitarios. Tan importante es abordar precisamente el tema de la inteligencia artificial que de hecho, pues ya lo escuchábamos en esta encíclica, también ya fue un tema que tocó el Papa León XIV. Y tras la reunión, Parolin se trasladó a la Basílica de Guadalupe para presidir una misa. En otras noticias, Verónica Rufo, hija de Ernesto N., anunció la creación de un comité para lograr la libertad del exgobernador de Baja California, quien está en proceso por presuntamente haber formado parte de una red de huachicol fiscal. Emilio Álvarez y Casa, integrante del partido político Somos México, indicó que uno de los objetivos es lograr que Ernesto N. pueda enfrentar el proceso en prisión domiciliaria y no en un penal federal del Altiplano. Todos los detalles de la información con nuestro compañero Víctor Raúl Ramírez. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues este miércoles fue presentado el Comité Plural por la Libertad de Ernesto Rufo. Verónica Rufo, hija del ex gobernador de Baja California, explicó que decidieron formar este comité ante las muestras de apoyo que aseguran recibido para Ernesto N. por parte de muchas personas y colectivos, y hay que recordar que Ernesto N. está vinculado a proceso por presuntamente haber formado parte de una red de huachicol fiscal, y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa su hija Verónica Rufo. Vamos a escuchar. Este comité surge a raíz de que en lo personal y las personas que me han acompañado hemos recibido mensajes de ciudadanos, de organizaciones en apoyo a la defensa o que se haga justicia en torno a mi padre. Es importante darle organización a todas esas voces, a darles un espacio donde estas personas puedan tener donde presentar, donde alzar la voz y donde tomar esa serie de acciones que cada uno de ellos es lo que pretende y quiere hacer. Entonces, este es el propósito de este comité. Verónica Rufo explicó que ya entregó la documentación requerida en el Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, para que le autoricen visitar a su padre. Por su parte, Emilio Álvarez y Casa, representante del partido político Somos México, denunció violaciones en la detención y en el proceso de Ernesto N., por lo que dijo iniciarán acciones públicas para lograr la libertad del exgobernador de Baja California, y la primera es que pueda llevar su proceso en prisión domiciliaria. Vamos a escuchar a Emilio Álvarez. El primer objetivo es que él pueda estar acorde con su edad en un proceso en su casa, una prisión en su caso domiciliario que permita una debida defensa y que permita la cercanía a la familia y de las personas que le quieren. Al estar en un centro de alta seguridad, todo se dificulta. La familia tardó más de una semana en tener comunicación. Tener un permiso para que pueda tener una representación, un poder, ha tomado más de 2 semanas. Es un despropósito, es un abuso y por eso consideramos que es anticonstitucional. Cabe señalar que entre quienes integran este comité para lograr la libertad de Ernesto Rufo están el expresidente Vicente Fox, el dirigente del partido Somos México Guadalupe Acosta Naranjo, el exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, el exgobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez y Mariclera Acosta, exfuncionaria y defensora de los derechos humanos. Ese es mi reporte.
Muchas gracias, Víctor, y vemos que se aglutinan en este grupo puro personaje que ha marcado la historia de nuestro país, pero no de una manera favorable. Seguimos al pendiente de cómo avanza este caso. Gracias y buenas tardes, Víctor. Hasta luego. Y es que es un caso al que hay que seguirle la pista, de hecho, ya que no es poca cosa lo que se ha denunciado de esta presunta red de huachicol fiscal, con la cual al menos las autoridades hasta este momento estiman que el daño total a la Hacienda Pública Federal supera los 4,000 millones de pesos a través de miles de operaciones irregulares. Y es que hay que recordar que esta red se ha señalado que utilizaba una empresa aduanal e importadora que era Ingemar para internar combustible de forma ilegal al país mediante ferrotanques y pipas, declarando solo una pequeña fracción del volumen real o bien diciendo que era otro tipo de material, no diciendo que eran combustibles, precisamente para no pagar los impuestos correspondientes. Y por eso es que se llegó a este desahucio de prácticamente 4,000 millones de pesos a las arcas públicas, no declarando exactamente cómo ingresaba este combustible. Y por eso es que ahora a Ernesto N. se le señala como uno de los personajes principales que operaban esta red de presunto huachicol fiscal. Continuamos con la información, siendo la 1:00 con 54 minutos. En más noticias, el Gobierno de México anunció la primera Jornada Nacional de Reforestación que se llevará a cabo el próximo 9 de agosto. En Palacio Nacional, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, detalló hoy que se plantarán más de 6.6 millones de árboles y plantas en 32,000 hectáreas de las 32 entidades del país. Natalia Matamoros nos informa los detalles. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y al auditorio. Como bien indica, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este domingo se llevará a cabo la Jornada Nacional de Reforestación en las 32 entidades del país. Esta iniciativa, Berenice, busca recuperar parte de los servicios ambientales que se pierden con la degradación de bosques y selvas. Además, contribuirá a restablecer la productividad de la tierra en beneficio de las poblaciones rurales que dependen de los ecosistemas forestales. Escuchemos lo que ella dijo. Es un esfuerzo nacional donde están gobernadoras, gobernadores, jefa de gobierno, municipios, el gobierno de México y muchos voluntarios y voluntarias que van a ser parte de esta Jornada Nacional de Reforestación. La meta del gobierno federal es que esta jornada no sea un esfuerzo aislado, sino una actividad que se repita cada año. Hacia 2030 se plantea alcanzar la reforestación y conservación de 1.500 millones de árboles y plantas en todo el territorio nacional. Por su parte, Columba López, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que la incorporación de la tecnología durante el proceso de siembra permitirá llegar a zonas de difícil acceso como bosques templados y nublados, selvas húmedas y secas, matorrales, pastizales y manglares. El objetivo, a su juicio, es que la reforestación responda a las necesidades de cada ecosistema. Escuchemos lo que ella comentó. Vamos a estar trabajando en la jornada de reforestación en 32 estados, en 621 municipios, 1.632 núcleos agrarios, 32,000 hectáreas. Tan solo ese día vamos a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas. Van a participar 235,097 personas y vamos a hacer una siembra también con drones, los cuales aquí trajimos. Comentar que Berenice, además que la presidenta este domingo encabezará las actividades desde Puebla, mientras tanto gobernadoras y gobernadores también harán lo propio en sus respectivas entidades. Esta es la información que nosotros manejamos sobre este tema, Berenice. Muchas gracias, Natalia, y seguiremos al pendiente de cómo se desarrolla esta actividad, ya lo decíamos, el 9 de agosto. Gracias y buenas tardes, Natalia. Feliz tarde. Y vamos ahora con la infodemia del día de hoy. Y es que desde el viernes circuló un video en el que aseguraban que la presidenta Claudia Sheinbaum supuestamente había recibido un soborno justo al lado del templete donde ofrece la conferencia del pueblo. Hoy con humor, la mandataria aclaró dicha situación. Escuchemos.
No todo es lo que parece, y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió las versiones que aseguraban que supuestamente había recibido una bolsa con sobornos durante la conferencia del pueblo del pasado 31 de julio, con un discurso en el que aseguran que la mandataria se escondió a un costado del templete de donde se llevan a cabo las conferencias en Palacio Nacional. Circuló en redes sociales un video en el que se observa que le entregan una bolsa. La presidenta precisó que se trató de un obsequio por su cumpleaños de parte del encargado de la sección Suave Patria, Púlmaro Juárez. Y ahí en las redes anda saliendo que estábamos aquí, luego, ¿quién hace Suave Patria los viernes? Es un tejido de su pueblo que me hizo su mamá, de mi cumpleaños, nada más que un poco fuerte. Ya nada más para una aclaración más. Ya es la 1:00 con 59 minutos, hora del centro de nuestro país, y vamos con más información, ya que este 2026 se ha reavivado el debate sobre la despenalización de la eutanasia, el cual no hay que confundir con el término muerte digna. Nuestro compañero César Solís nos explica de qué se tratan estos dos términos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la muerte digna es un proceso por el cual, a través de los cuidados paliativos, genera un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares ante enfermedades mortales. Con este proceso se busca evitar el sufrimiento innecesario y con ello el paciente pueda decidir sobre los tratamientos que quiere que se lleven a cabo cuando enfrenta una enfermedad terminal. Es importante mencionar que este concepto no se debe confundir con el término eutanasia, que el propósito de esta práctica es la acción directa de provocar la muerte sin dolor a un paciente que atraviesa por una enfermedad terminal. La Ciudad de México fue la primera entidad de la nación en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008. Esta iniciativa ha sido aprobada en 14 estados de la República como Aguascalientes, Estado de México, Yucatán, Tlaxcala. En México, este 2026 se ha reavivado el debate de despenalizar la eutanasia por medio de una iniciativa propuesta por Samara Martínez, activista que presenta una enfermedad en etapa terminal, que impulsa una propuesta, La Ley Trasciende, que busca hacer legal la eutanasia. Esto con el fin de que las personas en estas condiciones puedan decidir de su última voluntad. Para Imer Noticias, César Solís. Y precisamente este tema ha salido a colación nuevamente, ya que hay diversos colectivos ciudadanos que han tratado de hacer realidad una iniciativa para que pueda por fin legalizarse lo que es la muerte digna, al menos en la Ciudad de México. Y para conocer más detalles acerca de esta iniciativa, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Asunción Álvarez del Río, presidenta de Libertad para Morir y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, doctora, muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo porque, insistimos, en este momento se está realizando toda una colecta de firmas ciudadanas para poder llevar esto ante el Congreso local y que sea presentado efectivamente como una iniciativa, se analice, se discuta y eventualmente se pueda aprobar. Pero antes de llegar a ese punto, doctora, en este momento, ¿cuál es la situación de la muerte digna en Ciudad de México? ¿Cómo está contemplada o más bien qué falta en la legislación para que esto sea una realidad? Sí, la muerte digna que podemos entender de manera, pues muy intuitiva y que es la mejor muerte posible y no solo el morir, sino la etapa que la precede cuando alguien ya está en el final de la vida. Y lo que ahora se puede hacer para favorecerla es que los pacientes pueden rechazar tratamientos que para ellos les están prolongando una vida que no quieren porque es de mucho sufrimiento o que viven con mucha indignidad. Esto es posible, rechazar tratamientos, y esto favorece la muerte digna porque evita sufrimiento y toma en cuenta el valor de la persona, los deseos. Otro gran mecanismo que ya se cuenta y que es muy importante hablando de muerte digna son los cuidados paliativos, que buscan dar calidad en cualquier etapa, pero sobre todo al final de la vida, y atendiendo no solo lo físico, sino también lo emocional,
lo social y lo espiritual. Entonces, esto ya se tiene. Lo que falta, y es lo que estamos impulsando y es muy importante que también sea una opción, es que para esas personas que a pesar de los esfuerzos por aliviarles o que no tienen nada que rechazar porque no están dependiendo de un tratamiento, pero sí están viviendo ya con mucho sufrimiento, que puedan, si llegan a la conclusión de que eso es lo que quieren, puedan pedir y recibir ayuda para morir. Eso es lo que se está impulsando. Y contando ya con este medio adicional, pues entonces sí podemos hablar de que se garantiza la muerte digna de los ciudadanos. Claro, y es precisamente como ya lo señalaba doctora, buscar que este proceso sea el menos doloroso y también que pues pueda ser un proceso, digamos, de la forma pues más favorable para la persona que está en la condición, pero también para sus familiares y sobre todo respetar la decisión de la persona que está, insistimos, atravesando por alguna situación, ya sea médica o de algún otro tipo que en este caso le lleve a tomar esta decisión. Pero también, doctora, detrás de todo esto hay un tema que es cómo desestigmatizamos también lo que es la asistencia médica para morir, porque creo que todavía falta, lamentablemente, a pesar de que debería ser pues parte del sentido común, ya que es una experiencia cotidiana, la muerte con la que todas y todos en algún punto de nuestra vida atravesamos, ya sea pues propia eventualmente o si no con personas cercanas o conocidos. ¿Cómo cambiar de concepción también como sociedad de lo que implica este proceso y esta decisión, la libertad para morir, como lo dice prácticamente el nombre del colectivo al que pertenece, doctora? Hay un aspecto que tiene que ver con que hay mucha gente que no quiere saber de nada de la muerte. Y por supuesto que este tema, pues, les recuerda la muerte de la que no quieren hablar ni pensar, ¿no? Entonces, una es haciendo más conciencia de que, bueno, eso es un destino inevitable y que eso no lo podemos cambiar, pero que sí podemos influir mucho para no vivir esa última etapa de la vida en condiciones de tremendo sufrimiento. Entonces, una va por ahí, otra va por, también tiene que ver con educar más o con explicar más, con extender más el conocimiento de lo que es y de lo que no es, porque mucha gente, aunque lo ha definido muy bien usted hace un momento, mucha gente cree que otros pueden tomar la decisión por otra persona de que ya no viva. Y eso es totalmente equivocado. Solamente una persona que está en esa situación y que tiene la capacidad para decidir puede pedir que se le ayude a morir. Después también, bueno, pues, ¿qué tenemos que cambiar? Pues la tolerancia de las diferencias al pensar, ¿no? Y aquí es muy importante también subrayar que esta iniciativa sea una realidad y se vuelva posible elegir la ayuda para morir, pues no quiere decir que los que no estén de acuerdo tengan que pedirla. Es evidente, pero a veces actúan y responden como si se tratara de eso, ¿no? Y no, nada más se trata de añadir algo que algunas personas hoy ya quieren y que no cuentan con eso. Entonces, va por el lado de la educación, de poder reflexionar en el final de la vida y en que tenemos algo que decir al respecto, y también en, pues, respetarnos como sociedad plural que tiene diferentes posiciones. Y sobre todo también poder garantizar la extensión de derechos, que es lo que prácticamente se busca con esta iniciativa, que todas y todos, insistimos, tengamos la posibilidad de elegir en un momento muy complejo, sobre todo estamos hablando de condiciones médicas en la mayoría de los casos, pues que se pueda elegir tener, ya lo decíamos, esta asistencia para poder morir, una asistencia médica también profesional. Doctora, ¿cómo avanza en este momento esta recolección de firmas, esta iniciativa ciudadana que busca llevar esta propuesta al Congreso local de la Ciudad de México? Claro, la recolección de firmas es porque se necesita justo mostrar que la ciudadanía está interesada en que se discuta y aprueba esta ley, por eso es ciudadana. Y necesitamos tener el punto 25% del padrón electoral de la Ciudad de México, que son un poco menos de 20,000 firmas. Actualmente llevamos 6,400 más o menos, así que
vamos bien, pero necesitamos que la gente firme. La gente firma a través de una aplicación que nos proporcionó el INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México avala esta iniciativa, así como el INE, y tiene que comprobar que cada firma es verídica. Por eso se necesita que las personas tengan su INE de la Ciudad de México vigente. Y luego, a través de la aplicación que las personas pueden bajar en su celular, se firma, o lo que estamos haciendo también, porque algunas personas tienen cierta dificultad en dar la firma así a través de la aplicación en su celular, estamos anunciando puntos de encuentro en donde recolectamos firmas. Por ejemplo, en la entrada de la Cineteca Nacional de Joco por la calle de Mayorazgo, los sábados y domingos de 12 a 6. También estamos en el CENART y semanalmente anunciamos en nuestras redes, Libertad para Morir, en Instagram, en Facebook, en dónde vamos a estar. Entonces, pues sí, la verdad es que es una invitación a que los que crean que esta es una buena idea, pues utilicen esta oportunidad para influir apoyando con su firma. Que eso es muy importante también, cómo nos hacemos partícipes de esta decisión, que recordemos sería en este momento para conformar la propuesta, la iniciativa ciudadana que se presente en el Congreso local y que una vez ya llegando ahí, esta sea discutida, analizada y eventualmente, esperemos que sí, aprobada también. Ese sería el proceso. Pero doctora, también quisiera preguntarle, ahorita hablando de todo el tema, ¿cuáles son los impedimentos en este caso también, o más bien cómo protegería esta iniciativa o esta ley en algún punto, si se llega a legislar, también la acción de los doctores, de los médicos, que muchas veces, pues, aunque quieren ayudar en alguno de estos casos que son muy complejos, sobre todo casos médicos, pues también se les impide por las propias leyes que tenemos hoy en día? ¿Cómo les protegerían también a ellos? Claro, muy importante, porque justamente sí hay médicos que, pues de acuerdo a su ética, están de acuerdo en dar una ayuda así cuando ven a un paciente que desde su libertad está pidiendo, pero pues es un delito, así que pues sí corren un riesgo al hacerlo. Entonces, esta iniciativa justamente lo que da es la garantía de inmunidad legal al personal médico que participe siempre que se apegue a los lineamientos, ¿no? A los criterios legales. Entonces, esto es muy importante por un lado, y por otro lado también es muy importante que se sepa que se respeta la objeción de conciencia, porque hay médicos que de acuerdo a su conciencia no están de acuerdo en realizar esta acción, en dar esta ayuda. Entonces se reconoce la objeción de conciencia individual, no institucional. Las instituciones de la Ciudad de México públicas estarán obligadas a dar esta asistencia y entonces tienen que asegurarse de que cuentan con médicos que no son objetores de conciencia. Claro, para que se pueda garantizar efectivamente la libertad de las personas que tomen la decisión de esta asistencia médica, insistimos, para poder morir y con ello también cumplir lo que es una muerte digna, además de lo que ya nos comentaba al inicio de esta conversación. Doctora Asunción Álvarez del Río, presidenta de Libertad para Morir y profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pues insistimos, doctora, es un tema muy importante al que hay que darle seguimiento, sobre todo porque parte de la elección personal. Nadie va a estar obligado o obligada, ya lo decíamos, a optar por este procedimiento, ni tampoco a realizarlo, pero es importante que podamos tener la posibilidad de elegirlo cuando sea necesario. Doctora Asunción, agradecerle muchísimo esta conversación con toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Igualmente, buenas tardes y muchas gracias. Gracias, doctora. Ya lo escuchábamos, se requiere precisamente la cantidad aproximada de 20,000 firmas para que esta iniciativa ciudadana de tener la asistencia médica para morir como una opción legal
pueda ser llevada al Congreso de la capital de nuestro país, en Ciudad de México, y con ello tal vez sentar un precedente y una legislación que podría replicarse en todo el país. Esperemos que pronto así sea, porque insistimos, se trata de la extensión de los derechos de todas y todos, no de negarlos, no de obligar a nadie, sino de tener la posibilidad de elegir una muerte digna. Son las 2 de la tarde con 13 minutos y con esto nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Soy Enrique Díaz, tengo 22 años y no, por lo regular no suelo responder mis mensajes luego. Casi siempre estoy ocupado en el trabajo o estoy haciendo algo. Luego no me doy cuenta cuando me llegan mensajes y no los respondo, o ya cuando estoy libre los respondo. Hola, yo soy Marti, tengo 26 años y creo que suelo contestar pocos mensajes de manera inmediata. Quizás solamente lo hago con mis papás y mi pareja. Quizás otra manera en que puedo elegir contestar un mensaje inmediatamente es por la urgencia, pero si es una conversación, como que mi mente dice todavía tenemos tiempo y solo aplazar los mensajes 1 o 2 días, pero es porque quizás no hay esa urgencia con la que deba contestarlo. Hola, soy Ernesto García, tengo 28 años y pues sí contesto rápido los mensajes en cuanto me llegan, ahí respondo, solo que esté ocupado o dormido o en el cine. 2 de la tarde con 18 minutos y continuamos en Imer Noticias, tu punto de referencia. Ya escuchábamos nuevamente algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy, que te la recuerdo es, ¿tú contestas inmediatamente todos los mensajes que te llegan? Y es que hoy en día las tecnologías han avanzado tanto que parecería que también esta capacidad de estar hiperconectados todo el tiempo, de tener señal, de que tengamos muchas aplicaciones de mensajería y demás, pues también se ha vuelto en algún punto un método de hipervigilancia, con las 2 palomitas para saber que tu mensaje fue leído, también con el pretexto de que tenemos todos un dispositivo móvil prácticamente en la mano, también pues cómo se ha cada vez más generalizado el uso de estos aparatos y plataformas digitales, pues parecería que estamos entrando en una nueva relación con la tecnología, pero por eso te invitamos a que nos ayudes a contestar la pregunta del día de hoy en nuestras redes y en nuestro número de cabina, y también te recuerdo que tenemos pases dobles para la función de teatro El Peso de las Hormigas, que se va a realizar este sábado 8 de agosto a las 19 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ubicado en Avenida Insurgente Sur, número 3000, en el Centro Cultural Universitario en la UNAM. Así que si tú quieres uno de estos pases para ver esta obra de teatro, mándanos tu nombre y un mensaje diciendo que quieres ir al 55 66 31 24 27 y tendrás tu pase para El Peso de las Hormigas este sábado. Continuamos con la información. En más noticias referentes a la Universidad Nacional Autónoma de México y la controversia de hace unos días, la UNAM anunció la terminación anticipada del contrato con Territorium Life, empresa encargada, recordemos, de la plataforma utilizada para el examen de ingreso a licenciatura en línea, luego de las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión 2026. El abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, informó que la decisión permitirá a la institución realizar las investigaciones necesarias y deslindar responsabilidades. Como parte de las acciones, también detalló que se llevará a cabo una auditoría tecnológica externa para identificar las fallas de la plataforma, también una auditoría interna sobre el proceso de contratación y finalmente una revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación al contrato suscrito con dicha empresa.
De un acuerdo con la propia empresa y por ser de interés de las dos partes, se designará una empresa especializada para llevar a cabo una auditoría tecnológica que haga una auditoría detallada de la plataforma y de todo el sistema que comprende esto. La UNAM solicitará realizar 2 procedimientos de auditoría al proceso de contratación llevado a cabo, con la finalidad, ahí sí claramente, de deslindar cualquier responsabilidad en que se haya incurrido. Uno de estos procedimientos de auditoría lo va a llevar la propia Contraloría de la Universidad, un procedimiento, una auditoría interna. Estamos obligados también por norma, cuando ocurre cualquier situación que presenta irregularidades o cuestionamientos, que lo haga el órgano de la universidad. Pero, y muy importante, el otro procedimiento es un procedimiento externo que el día de ayer el señor rector de la universidad solicitó a la Auditoría Superior de la Federación llevar a cabo justamente también una auditoría a todo el procedimiento de contratación. Y es que de acuerdo con la Secretaría Administrativa de la UNAM, el contrato con Territorium Life ascendía a poco más de 69 millones de pesos e incluía la aplicación de los exámenes de ingreso a licenciatura y también bachillerato. Las autoridades universitarias señalaron que no emitirán conclusiones sobre las causas de las fallas hasta contar con los resultados de las auditorías, aunque reiteraron que la prioridad es garantizar la transparencia y la credibilidad del proceso de admisión. En más información, Estados Unidos suspendió temporalmente los embarques de aguacate provenientes de Michoacán, luego de ordenar la interrupción de las actividades de su personal gubernamental en la entidad, tras detectar una amenaza contra intereses estadounidenses en dicho estado. La medida fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos en México mediante una alerta de seguridad en la que informó que a partir del 5 de agosto quedaron suspendidas las actividades oficiales de su gobierno en Michoacán, entidad que concentra la mayor parte del aguacate mexicano destinado al mercado de Estados Unidos. Como consecuencia, los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, responsables de certificar los cargamentos de aguacate para exportación, dejaron de operar temporalmente. Sin esas inspecciones, no pueden autorizarse nuevos envíos hacia el mercado estadounidense. En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó la salida del personal estadounidense y también señaló que se trata de una acción preventiva adoptada por Washington. Se decretó una suspensión temporal de actividades gubernamentales de la Embajada de los Estados Unidos en Michoacán, sobre todo referente a los inspectores de USDA-APHIS, que son los que cubren los protocolos para la exportación de aguacate a los Estados Unidos. Estamos en comunicación con la Embajada y trabajando de manera coordinada con el área de seguridad de la Embajada de los Estados Unidos y esperemos que a la brevedad las operaciones de los inspectores se vuelvan a retomar. Son acciones, nos han informado, son acciones preventivas que realiza el gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados, sobre todo porque en estos días, ustedes lo saben, ha habido detenciones muy relevantes, muy importantes del gobierno federal en contra de la extorsión. La industria del aguacate para nosotros es fundamental, genera más de 200,000 empleos en el estado. Imagínense, es muy relevante. Por lo tanto, estoy yo atento de esta situación. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Ya habíamos tenido esta situación en el año 2002 y lo logramos resolver de manera positiva y yo estoy seguro que lo volveremos a hacer. Por su parte, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México informó que la suspensión afecta las labores de verificación necesarias para la exportación y que mantiene comunicación con autoridades mexicanas y estadounidenses para buscar el restablecimiento de las operaciones lo antes posible. La suspensión no representa un veto permanente al aguacate mexicano ni tampoco una prohibición general a las importaciones, sino un freno temporal derivado de la ausencia de inspectores estadounidenses en la zona de producción. Hasta el momento, Washington no ha informado cuánto tiempo permanecerá vigente la medida, ni tampoco la naturaleza de la amenaza que motivó dicha decisión. Ya son las 2 de la tarde con 25 minutos, hora del centro de nuestro país, y nos vamos ahora con noticias hasta el otro lado del mundo, ya que Irán y Omán alcanzaron un entendimiento para establecer una nueva ruta marítima en el Estrecho de Hormuz, uno de los corredores energéticos más importantes de todo el mundo, con el objetivo de ordenar el tránsito de embarcaciones y también
fortalecer la seguridad de la navegación en la zona. De acuerdo con autoridades iraníes, ambos países definieron las coordenadas geográficas de la ruta de navegación tras una serie de negociaciones técnicas y también diplomáticas. El anuncio oficial conjunto se realizará una vez que concluyan los últimos detalles. En tanto, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismael Baghei, señaló que las conversaciones con Omán se desarrollaron de manera constructiva y subrayó que el entendimiento representa un paso importante para la coordinación entre los dos países ribereños del Estrecho de Hormuz. Sin embargo, también advirtió que el acuerdo por sí solo no garantiza la seguridad integral de esta estratégica vía marítima. El Estrecho de Hormuz, recordemos, conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Océano Índico. Por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial, además de importantes volúmenes de gas natural licuado. En otras noticias, el ejército de Israel emitió una orden de desplazamiento para los habitantes de la localidad libanesa de Al-Mansouri, en el sur del Líbano, y poco después lanzó bombardeos contra esa zona y otros puntos del país en una nueva escalada que pone en riesgo el alto al fuego alcanzado entre Israel y el grupo chiita Hezbollah. Las Fuerzas Armadas israelíes justificaron la operación al afirmar que respondía a supuestas violaciones del cese al fuego por parte de Hezbollah y aseguró también que el grupo mantiene infraestructura militar en la zona. La nueva ofensiva ocurrió horas después de que 2 soldados israelíes murieron y otros 7 resultaron heridos por una explosión registrada en el sur del Líbano. Israel investiga las causas del incidente, aunque en semanas recientes ha atribuido ataques similares a minas y artefactos explosivos colocados por Hezbollah. Se trata de la primera orden de desplazamiento emitida por Israel desde la entrada en vigor del alto al fuego alcanzado en junio, un acuerdo mediado por Estados Unidos que buscaba reducir las hostilidades en la frontera entre ambos países. No obstante, los ataques selectivos y las operaciones militares israelíes han continuado de manera intermitente. Y regresamos ahora a Latinoamérica, ya que en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sostuvo que enfrentará cualquier tipo de injerencia extranjera en las próximas elecciones que tendrán lugar, recordemos, el 4 de octubre. En entrevista con el portal Meteoro Brasil, calificó como un berrinche el hecho de que Estados Unidos haya revocado la visa de la actual embajadora de Brasil en ese país, María Luisa Ribeiro Viotti, en represalia a la negativa del gobierno brasileño de conceder visas a 2 diplomáticos estadounidenses que pretendían visitar el país sudamericano antes de las próximas elecciones. De acuerdo con la Cancillería brasileña, los diplomáticos estadounidenses planeaban visitar el país para sembrar dudas sobre la integridad del sistema electoral brasileño en un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional. El mandatario acotó que Brasil debe ser tratado con respeto. Então veja, é o seguinte, Mira, la cuestión es que hoy he hablado con gente de todo el mundo. No acepto mentiras sobre Brasil. Este país es muy grande, este país tiene mucha historia, mucha responsabilidad, y nadie puede imaginar que van a derrotar a Brasil con mentiras. Es imposible. Nadie puede pensar que van a interferir desde afuera para, ya saben, impugnar las elecciones. Si quieren hacerlo en otro país, que lo hagan. No lo harán aquí en Brasil. Aquí no Brasil não vão fazer. Nos movemos ahora a Venezuela, ya que desde el pasado 3 de agosto de 2026 se han registrado 382 detenciones políticas en Venezuela, de acuerdo con datos del balance más reciente de la ONG venezolana El Foro Penal. Con estos datos, la organización indicó que de ese total, 356 son hombres y 26 mujeres, de los cuales 222 son civiles y 160 militares. Además, 40 personas son de nacionalidad extranjera, mientras que se desconoce el paradero de una persona. El balance también menciona que desde el 2014 se han registrado 19.175 detenciones políticas en Venezuela, de las cuales el Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 14.000 por violaciones a sus derechos humanos, que al día de hoy se encuentran excarceladas.
Ya llegamos prácticamente al último bloque de este programa, siendo las 2 de la tarde con 31 minutos. Y te recuerdo nuestra pregunta del día de hoy, que es, ¿tú respondes todos los mensajes que te llegan inmediatamente? Y es que traemos este tema el día de hoy a colación, ya que como lo platicábamos al inicio del noticiario, en México la hiperconectividad se ha convertido también en parte de la rutina diaria de millones de personas, transformando no solo las comunicaciones personales, sino también el acceso a espacios culturales, incluso como los museos. Escuchemos la información de Víctor Reyes en voz de Sofía Gutiérrez. El término hiperconectividad fue creado en el año 2001 por los investigadores Fred Kwan y Annabel Kwan Haas para explicar cómo la tecnología nos mantiene en contacto todo el tiempo. En palabras simples, significa estar conectado de forma permanente a Internet y a diferentes aparatos en el día a día. Esto no solo abarca a las personas que se mandan mensajes por WhatsApp, usan redes sociales o envían correos, sino también a los propios dispositivos que se comunican entre sí y con nosotros a cada momento, como teléfonos, computadoras, pantallas y el Internet de las cosas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, elaborada por el INEGI en 2017, México contaba con 71.3 millones de personas usuarias de Internet, lo que representa casi 2 de cada 3 habitantes del país, 63.9% de la población, en comparación con 2016, cuando la penetración era de 59.5%. El acceso a Internet aumentó 4.4 puntos porcentuales, lo que refleja un crecimiento sostenido en el uso de esta tecnología. En cuanto a la forma de conectarse a Internet, la mayoría de las personas lo hacía a través de un teléfono inteligente, utilizado por el 89.7% de las y los usuarios. En menor proporción se encontraban las computadoras de escritorio, 33%, las computadoras portátiles, 32.8%, las tabletas, 18.5% y los televisores con conexión a Internet, 12.4%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el INEGI. La hiperconectividad se concreta en plataformas de interoperabilidad digital, como el portal Museos de México de la Secretaría de Cultura. Este sistema integra los acervos de 7 museos nacionales, incluyendo el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Historia, y pone a disposición pública más de 115,000 registros digitales, catalogados bajo estándares internacionales de acceso a datos. Con información de Víctor Reyes, para Imer Noticias, Sofía Gutiérrez. Y para conocer más detalles acerca de cómo afecta y en qué consiste este fenómeno o esta condición de hiperconectividad, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con el maestro Gerardo Varela. Él es profesor investigador del Departamento de Innovación Tecnológica del Centro Universitario de Guadalajara. Buenas tardes, maestro, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Berenice, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, maestro. Sobre todo, ya lo escuchábamos en esta cápsula previa, pues prácticamente hoy en día todos los dispositivos tienen acceso a Internet, a estar conectados, incluso ya hasta los propios refrigeradores se han vuelto virales porque tienen esta capacidad de estar conectados, insistimos, y tener acceso a aplicaciones y plataformas virtuales. Pero también, ¿cómo se ha más bien incluido este fenómeno de la hiperconectividad en los últimos años, maestro, ya que lo hemos visto que está prácticamente a disposición de cualquiera con un teléfono celular en la mano? Así es. Mira, la hiperconectividad se refiere precisamente a esta interconexión permanente que tenemos, ya sea entre personas, dispositivos, datos y sistemas que funcionan a través de Internet, en donde estamos accediendo a distintos tipos de información, ¿no? Por ejemplo, a datos que no son estructurados como los videos, a noticias, a predicciones del tiempo, etcétera. Entonces, este fenómeno
digo, fue creciendo precisamente gracias a Internet. Cuando a partir de 1993 se abre Internet al mundo, fue una cuestión que se fue creciendo y que cada vez más dispositivos eh, están interconectados, ¿no? Entonces, es un fenómeno que viene precisamente de nuestro acceso a Internet y que diversos dispositivos están haciendo uso de. Entonces, nosotros entramos en un ecosistema donde nuestros dispositivos se interrelacionan con una comunicación para darnos un servicio, ¿sí? Prácticamente 5.800 millones de personas están utilizando Internet. Hablamos prácticamente del 70% de la población mundial. Y digo, esto, pues obviamente se hace exponencial en el sentido cuando, por ejemplo, hay una persona que no se maneja tres diferentes smartphones, tiene cámaras en su casa, tiene, como tú decías, un refrigerador, uno de estos asistentes personales, etcétera, etcétera, ¿no? Sensores de alarma, ¿sí? Ya quizás medir la cantidad de dispositivos que están conectados a Internet se hace muy, muy complejo, ¿no? Pero bueno, existen un sinfín de beneficios y de afecciones que provienen precisamente de esta hiperconectividad. Con beneficios, por ejemplo, pues tenemos una conexión más precisa. Digo, hace 30 años, tú te ibas a tu casa y no era muy sencillo agarrar un teléfono para comunicarte, para decir choqué o cuestiones así, ¿no? Y si bien recuerdan, a mí lo que me gusta comentar mucho es, recuerden la pandemia que sufrimos en 2009 con el H1N1 de la fiebre porcina y su diferencia a la pandemia que vivimos en 2020. En H1N1 nos mandaron a nuestra casa, digo, bastó con 15 días, pero no hicimos nada, no fuimos, no estábamos en reuniones, no estábamos atendiendo escuela, etcétera. Y ahora la infraestructura tecnológica permitió que prácticamente una gran cantidad de personas, yo diría un 60% de las personas, estuviéramos conectadas al mismo tiempo en videoconferencias, haciendo curso en línea, trabajando a distancia con sistemas, ¿no? Entonces, esa capacidad no la teníamos en 2009. Prácticamente 10 años después, ya existía esa capacidad y obviamente pues un avance muy importante porque no detuvimos nuestras funciones pues de sopetón, ¿no? Entonces sí hay una relación de bienestar con hiperconectividad en el sentido de que pues tenemos acceso a herramientas, tenemos acceso a poder trabajar remotamente, tenemos también acceso a que hagamos tareas que antes no podíamos hacer a distancia, como pagar cuentas de banco, pagar cuentas de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un gran beneficio y obviamente, pues como todo, hay ciertas dimensiones y también existen cosas que nos pueden afectar, ¿sí? También hiperconectividad significa que queramos estar conectados todo el tiempo y eso genera una ansiedad, ¿sí? Es cuando se presentan este tipo de comportamientos en donde ya sí tenemos una relación nociva con todas estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, también existe como esta necesidad de estar publicando cosas o de estar viendo noticias para sentirnos que estamos digamos, de forma que estamos dentro de la sociedad, ¿no? Y eh, aquí ya podemos empezar a ver de que existe una adicción precisamente a estar interconectados. Digo, creo que hemos observado que ya actualmente hay muchos jóvenes que si les dices,
vámonos a hacer una expedición donde vamos a estar 8 horas sin internet, muchos aseguro que no, nos van a decir que no, porque no quieren estar ni media hora sin internet, ¿no? Y que eso también es algo, pues, muy preocupante porque, insistimos, ha condicionado de alguna forma las relaciones, también cómo nos comportamos, pero incluso hay un factor que también quisiera que nos ayudara a explorar, doctor, que es precisamente el tema de la inmediatez, el estar hiperconectados también y que todos tengamos al alcance de nuestra mano un dispositivo, ha hecho que la sociedad se acostumbre cada vez a que la comunicación sea más rápida. Como ya bien lo señalaba antes, no había forma más que esperar a marcar en un teléfono de casa o en los teléfonos públicos que estaban en la calle, incluso antes de eso las cartas, los telégrafos, ¿no? O después de eso vino el famoso Viper y otros sistemas de comunicación que eran también pues bastante limitados y ahora vemos que incluso la comunicación se ha trasladado, ya lo platicaba unos minutos antes, de la hiperconexión también a la hipervigilancia, porque hemos visto que las aplicaciones mismas, las plataformas, nos exigen tener como este contacto directo todo el tiempo, estar pegados, responder con sistemas como las 2 palomitas, ¿no? En WhatsApp, que es lo más común que tenemos para saber si alguien leyó el mensaje, si ya lo recibió. Y eso también, ¿cómo nos afecta como sociedad? Sobre todo pensándolo en el tema colectivo, porque incluso hemos visto que se ha transformado en rechazo social para las personas que no contestan a tiempo, que no contestan las llamadas, que no responden los mensajes inmediatamente, sean importantes o no, pero que pareciera que también está condicionando eso, cómo estamos procesando los tiempos de comunicación entre nosotros. Fíjate que aquí es como el otro día vamos a ver de que no necesariamente tener un rasgo significa que estás profundamente afectado, ¿no? Hay que tener varios. Entonces, sí se vuelve una situación problemática en el sentido cuando no estamos descansando, cuando preferimos convivir a través de estos medios a una convivencia como más presencial, llamemos así, cuando no nos podemos concentrar de forma sencilla, ¿sí? Y que de veras la desconexión te dé mucha ansiedad, ¿sí? Esta cuestión, ya cuando varios rasgos se van presentando, ya sí tenemos que ser conscientes de que existe un problema y que tenemos que trabajar como él. O sea, sí es una parte de una adicción, o sea, es que está la adicción a la pantalla, está la adicción a la bueno, más bien es una dependencia de teléfono, esa cuestión de que, no sé, si ya estás a 20 kilómetros de tu casa y digas, ay, se me olvidó, y de veras te arriesgues a perder todas tus actividades para regresarte, esa es una cuestión que ya nos da una ansiedad que es ya, que ya no se puede manejar, ¿sí? Entonces, esta parte de inmediatez, ese es un fenómeno interactivo que se da de que nosotros estamos esperando una retroalimentación en el momento que enviamos el mensaje, ¿no? Claro. ¿Sí? Esto sí es un, digamos, una cuestión muy de las generaciones que nacieron después prácticamente de 86, 88, que ya cuando fueron madurando ya tenían su vida fue ya rodeada de este entorno o este ecosistema hiperconectado. Entonces, la cuestión es que sí tenemos que reflexionar acerca de cuándo pedir ayuda. Si es una situación que no me permite mi bienestar, es cuando tengo que tomar medidas al respecto. Eso es muy Sí, importante saber en qué momento, cuáles serían, ya nos decía algunas señales, pero también cuáles serían algunas recomendaciones en dado caso de que ya nos demos cuenta que estamos teniendo pues todas estas afecciones individuales y también colectivas de lo que es estar conectados 24/7. fíjate, es muy parecido a lo que habíamos comentado y finalmente es una adicción. O sea, si lo primero que quieres cuando te despiertas y te tardas mucho
antes de dormir usándolo o comunicándote, es que precisamente ese es, digamos, un rasgo. Después, precisamente, que te genera ansiedad no tener el teléfono, que te genera ansiedad no tener internet en tu teléfono, ¿sí? Y obviamente las retroalimentaciones inmediatas, ¿no? O sea, cada persona es diferente, cada persona tiene, digamos, sus medios y sus situaciones. Yo no puedo esperar que si alguien me escribe a las 10 de la mañana, más bien que yo escribo a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana con 20 segundos tengo una respuesta. Pues no sé si se está bañando o si está manejando, ¿no? Esa es una cuestión, ¿no? Otro rasgo tiene que ver cuando dejas de hacer tus actividades que, digamos, disfrutas o tienes que hacer por estar pegado en el teléfono. Y aquí vienen los aspectos de si te cuesta mucho concentrarte, si por estar con esta hiperconectividad tu concentración se va disminuyendo al momento de que estás procrastinando y no avanzando quizás en tus tareas, si eres estudiante o en tus trabajos con el que vives, ¿no? O sea, tu trabajo, ya ahí empieza a haber una señal de atención inmediata, ¿no? Yo creo que con que conjuntemos 4 de estos rasgos ya es como una situación que sí debe tener una atención y que obviamente nosotros como individuos seamos conscientes de analizar y decir, ay, pues sí tengo pues sí tengo de que sí seamos conscientes, porque mientras no seamos conscientes, muy difícilmente vamos a poder tener alguna estrategia para poder sacarnos de una situación ya adversa, ¿no? Y que eso es muy importante precisamente para estar a tiempo de detener, ya lo decíamos, algún comportamiento que no sea benéfico para nosotras y nosotros con relación a estos nuevos aparatos y nuevas tecnologías. Maestro Gerardo Varela, profesor investigador del Departamento de Innovación Tecnológica del Centro Universitario de Guadalajara, muchas gracias por esta plática con toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes. Gracias a ti, que estén muy bien. Ahí insistimos, otra reflexión de cómo nos estamos relacionando con estos aparatos y también cómo están condicionando no solamente nuestra conducta individual, sino también como sociedad, insistimos, al que ahora ya estamos a veces, en algún punto, yo creo que nos ha pasado a todas y a todos, a mí sí, como muy desesperados, ansiosos por tener una respuesta, pero también del otro lado, que es estar ansiosos por no saber si contestar inmediatamente, por tener esa presión y no saber cómo tratarlo realmente, y por eso tenemos que reflexionar acerca de estos aparatos y estos entornos virtuales. Continuamos con la información. Durango se prepara para convertirse en el corazón de las lenguas originarias de México, ya que la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales llega a su 10ª edición con una celebración que reunirá voces, cultura y también la tradición de todo nuestro país. Todos los detalles con nuestra compañera Carolina López Hidalgo. Enaltecer, difundir y proteger las 68 lenguas originarias de México y crear diálogos que contribuyan a políticas de refuerzo son algunos de los objetivos de este encuentro que se llevará a cabo en el estado de Durango del 13 al 16 de agosto. Así lo destacó Inocencia Arellano Mijares del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. De los espacios más grandes para reconocer, celebrar y fortalecer la diversidad lingüística y cultural que distingue a México. Durante estos años, la FLIN ha demostrado que las lenguas indígenas nacionales son mucho más que un medio de comunicación. Son patrimonio vivo, memoria colectiva, creatividad, conocimiento y una expresión fundamental de la riqueza cultural de nuestro país. Cada edición de la feria ha permitido visibilizar el trabajo de las comunidades indígenas, de las personas hablantes, de las instituciones federales, estatales y municipales, así como de la academia, generando un espacio de encuentro donde convergen el diálogo, el arte, la reflexión y las iniciativas para el fortalecimiento de las lenguas indígenas.
Cabe destacar que a lo largo de estos días este encuentro fortalece a las diversas comunidades que luchan por rescatar los idiomas y la cosmovisión que envuelven. Que esta edición tenga como sede el estado de Durango representa un reconocimiento a la riqueza lingüística y cultural del norte y occidente de nuestro país, así como una oportunidad para fortalecer el diálogo entre comunidades, instituciones y sociedad. La diversidad lingüística es una de las mayores fortalezas de México. Nuestra Constitución reconoce que somos una nación pluricultural sustentada en nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Por ello, preservar, fortalecer y promover sus lenguas es una responsabilidad compartida del Estado y de toda la sociedad. Desde diversas trincheras se busca reivindicar a las comunidades que por años fueron menospreciadas y atacadas, como lo dijo la documentalista yoreme Iris Belém Villalpando. Las lenguas que van a participar en esta FLI, de donde vienen 10 estados, de la zona de la región etnolingüística del Bajío Pacífico, integrada son 10 estados, son Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, la cual tiene como objetivo promover las lenguas indígenas de la región, particularmente aquellas con presencia histórica en Durango, visibilizar la diversidad lingüística y la importancia que revisten en el ámbito cultural, social y político, así como dar a conocer políticas, programas y proyectos institucionales dirigidos a la garantía de derechos lingüísticos y al fortalecimiento de las lenguas indígenas. Para Imer Noticias reportó Carolina López Hidalgo. Como ya lo escuchábamos, del 13 al 16 de agosto se va a realizar la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, precisamente en el estado de Durango, para que todas y todos los que puedan asistir pues lo hagan, se den una vuelta y también reconozcamos, visibilicemos y le demos el espacio que se merecen todas estas lenguas que representan a una gran parte de lo que somos también como México, y que también hay detrás de las lenguas no solamente un idioma, sino también toda una cultura, identidad y memoria que hay que rescatar y que hay que proteger. Continuamos con la información. En otras noticias, como ya lo habíamos informado en este espacio en días previos, se recuperó el acceso de parte de Canal 11 a sus instalaciones y con ello también al acervo que resguardan desde hace prácticamente casi 7 décadas. En tanto a este hecho, los medios públicos y sociales de México y de América Latina han expresado su preocupación por los daños identificados durante las primeras evaluaciones técnicas realizadas en la videoteca de Canal 11, esto tras la recuperación de sus instalaciones luego de más de 2 meses de ocupación. Acotaron también que la imposibilidad de acceder oportunamente a las instalaciones de la emisora para realizar labores de revisión, mantenimiento y conservación representó de hecho un riesgo para uno de los acervos audiovisuales públicos más importantes de todo México. Y es que también eso es un dato que no hay que dejar de lado, que es un acervo público comparado con los otros que tienen algunos medios de comunicación longevos en nuestro país. Este es de acceso para todas y todos, únicamente pues hay que gestionar los permisos, pero ahí está contenida la memoria de al menos 67 años de lo que es México. Las afectaciones detectadas en este archivo no solo representaron la pérdida de materiales audiovisuales, sino también un daño al patrimonio documental, histórico y cultural del país, ya que dicha videoteca, la videoteca de Canal 11, resguarda, como ya lo decía, casi 70 años de la historia de nuestro país. Entre el patrimonio en riesgo se encuentra, por ejemplo, el archivo de Aquí nos tocó vivir, un emblemático espacio conducido, todos recordamos, por Cristina Pacheco e inscrito en el año de 2010 en el registro Memoria del Mundo de México ante la UNESCO. Pero además, no solamente está eso, sino también hay registros culturales, periodísticos, también que datan de entrevistas, de otro tipo de registros de todo México, incluso también
está ahí todo lo que es el levantamiento del EZLN en nuestro país, es decir, hay una memoria que no solamente va de lo institucional, sino de todos los ámbitos de la cultura de México. Por ello, estos medios convocaron a los organismos nacionales e internacionales dedicados a la protección del patrimonio documental a acompañar este proceso y contribuir a que este hecho sea atendido con la seriedad que exige la pérdida de un acervo histórico de este tamaño y de esta importancia. Y es que recordemos que este tipo de archivos requieren cuidados especiales, estar a cierta temperatura, también una revisión constante por parte de personas especialistas, el cual se imposibilitó a lo largo de estos prácticamente 2 meses que el canal estuvo tomado por un grupo de estudiantes que protestaban por causas ajenas prácticamente a lo que es la operación del mismo canal. Entonces, pues ahora ya se pudo restablecer el contacto, tener en las manos este acervo y falta ver cuál fue el daño que se tuvo, valorarlo y pues informar acerca de esta situación que, insistimos, tiene que ver con el patrimonio de todas y todos los mexicanos. Continuamos. Lo curioso, lo inesperado y lo peculiar de la actualidad. El lado más kitsch de la información. En Imer Noticias, segunda emisión. Así es, ya estamos en lo más kitsch del día de hoy y para despedirnos llega a nuestra sección dedicada a este espacio donde también el internet nos hace a veces dudar de nuestra propia realidad, ya que en esta ocasión escucharemos una historia tan curiosa como divertida, pues nuestro protagonista del día de hoy vivió una experiencia que muy pocos podrían contar, aunque por suerte quedó grabada. Escuchemos este trabajo de nuestra compañera Fernanda López en voz de Jessica Hernández. Ahora un pequeño dato curioso para nuestros amables escuchas que llegaron hasta el final de este programa. La mayoría de las personas piensan que todos los osos son iguales, pero entre especies se comportan de distinta manera. De ahí el famoso dicho de sobrevivencia: si es negro, contraataca; si es marrón, tírate al suelo; y si es blanco, buenas noches. Pero ustedes se preguntarán, ¿a qué viene todo esto? La respuesta es simple. Hoy nuestra sección Kitsch está dedicada a un joven que se columpiaba plácidamente cuando un invitado inesperado empezó a empujarlo. ¡Los peces son amigos, no comida! Todo eran risas y fiestas hasta que este pobre hombre se dio cuenta de que en realidad era columpiado por un oso. Y no estamos hablando de inteligencia artificial en esta ocasión. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí estaba una criatura demasiado horrible. Obviamente, sí salió corriendo, y aunque para ser más precisos, al final terminó aplicando el ya clásico ghosting al pobre osito que solo buscaba un nuevo amigo. En fin, qué ganas de ser el oso. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo. Escuchamos Un Mundo Raro de Chabela Vargas y con esto nos despedimos el día de hoy, ya que un 5 de agosto pero de 2012 se despidió la voz inconfundible de Chabela Vargas de este plano. Y precisamente como ella lo decía, ya vivíamos en un mundo raro. Esto fue todo por hoy, nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo.